El día de hoy estoy con una gran profesional y amiga mía de hace mucho tiempo, la doctora Amy Barahona, y queremos tener una conversación con ella acerca de qué hay de nuevo, cuáles son sus perspectivas acerca de este 2025 y los siguientes años que vienen con tantos cambios que hay en el mundo en este momento. Así que vamos a empezar. Primero, hola Amy, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Para los que no te conocen, porque yo sé que hay mucha gente que sí lo hace, em, ¿nos podrías hablar un poco de vos, tu trayectoria, qué has hecho en estos últimos años? No, muy bien y muchas gracias por la invitación. Es súper genial estar aquí en Crypto Doctors para poder hablar de estos temas y contándote un poco de mí. Bueno, soy médica general, soy saludista, también tengo un grado en salud ocupacional y salud medioambiental y he estado recorriendo este mundo de la salud digital hace un par de años. Primero pues comenzamos todo el recorrido de Mosquitiamed, una organización para intentar disminuir las brechas en el acceso a los servicios de salud en Gracias a Dios, allá cuando éramos médicos en servicio social. Ya después de eso entro un poco en el mundo de las startups, de el emprendimiento social con un emprendimiento llamado Telesan, el cual estaba enfocado principalmente a prestar servicios de telemedicina en lugares de difícil acceso. Y actualmente pues me he encargado de ser consultora en servicios de salud, brindando esos conocimientos que hemos ido adquiriendo durante el recorrido en el campo, en las implementaciones bottoms to up. Y sí, actualmente he estado terminando algunas consultorías con algunas organizaciones internacionales, siempre en el tema de cuáles son los principales frameworks que tenemos que seguir a nivel de país para hacer implementaciones, no solamente de telemedicina, sino de salud digital en general. Honduras tiene muchos retos, muchas brechas todavía para alcanzar este sueño de tener una salud universal, ¿verdad? Eh, y bueno, en ese proceso sé que hemos ido aprendiendo mucho, tanto vos como yo y otros compañeros que están siempre en este mismo rubro, pero ¿cuáles son tus opiniones respecto a cómo la tecnología puede ayudar a cerrar esas brechas y poder llevar al menos lo básico a toda la población, inclusive la población que vive en zonas rurales de difícil acceso? ¿Qué crees qué rol juega la tecnología en todo esto? Bueno, la tecnología, y es así como creo que lo experimentamos estando viviendo en estos lugares de difícil acceso. Y ya de antemano no sé si tu público lo conoce, Manuel estuvo viviendo mucho tiempo en Gracias a Dios, hasta el día de hoy trabaja allá. Y cuando nos conocimos estando allá y nos dábamos cuenta de que teníamos dificultades de primera mano, por ejemplo, contar con un médico especialista o tener una segunda opinión, que nos revisaran el electro por si no estábamos seguros como estudiantes que éramos, pues nos dábamos cuenta que teníamos el WhatsApp, ¿no? Y podíamos hacer una llamada de manera inclusive a veces informal y pedir ese apoyo. Después, siempre con el ímpetu de generar la organización y organizarnos un poquito más y tener ya un poquito más de conocimientos en gestión, pues intentar, como estuvimos también un momento, gestionando para conseguir fármacos para la población. Y nos daba, o sea, yo lo vi de primera mano, personas que esto nunca nadie nos lo había ofrecido antes. O esta respuesta, algo tan sencillo que nos tocaba a nosotros una llamada, un mensaje, que también estaba la tecnología, pero la red de contactos, ¿no? Sabíamos a qué tipo de servicio queríamos ofertar. Entonces sí viene a ser como ese puente que nos permite tener ese acceso en estos lugares de muy difícil, valga la redundancia, acceso. Y más ahora que tenemos, por ejemplo, la conectividad del Starlink, que en esos momentos, allá por 2017, no teníamos una conectividad satelital o era demasiado cara y no podíamos ni siquiera soñar con ella. Ahora es algo súper factible que lo tenemos porque 100, $150, lo podemos tener en una comunidad. Comunidades que no, ni siquiera tenemos el conteo de estadísticas vitales porque no tenemos comunicación con ella. Entonces sí, para mí sería como este puente, ¿no? Que viene a conectar, que viene a generar una cantidad de información increíble que también nos pone en perspectiva y en contexto, porque creo que nos pasó también llegar a, gracias a Dios, experimentarlo de primera mano. Eh, Todos esos mitos que habían aquí en Tegucigalpa porque no saben qué pasa en Gracias a Dios y ahora con toda la tecnología, el TikTok, toda la información, pues ya hay otra mirada
hacia la comunidad inclusive. Entonces, ese acceso a la información. Sí, lo divertido con la tecnología es que al inicio todo parece una locura, ¿verdad? Cuando uno empieza a hablar de qué cosas podrían ser posibles, en aquel momento, 2015, nos tachaban de locos de estar hablando de que aquí nunca va a haber internet, ¿cómo van a pensar hacer una videollamada con médicos? Y hoy en día realmente hasta hay TikTokers, misquitos, que están rompiéndola en las redes sociales y es toda una generación que están haciendo en medios digitales, estando en una zona donde no ha llegado ni el agua potable. O sea, esto para mí es bastante eh, interesante porque abre un mundo de posibilidades. ¿Qué posibilidades ves vos? Ahorita mencionaste y era un tema que yo quería tratar, justamente la conectividad con Starlink. Últimamente, no sé hace cuánto no baja la mosquitia, pero hay lugares que en mi vida me imaginé tener streaming eh, y ya es posible hacer esto. Entonces, no sé, ¿qué posibilidades ves hoy en día con todo este acceso a la tecnología y nuevas tecnologías como la inteligencia artificial que están abriendo oportunidades? ¿Qué ves? Uf, no, a mí me parece increíble. Como vos decías, antes ni siquiera no había luz. Sí, no había luz. Cuando nosotros estuvimos trabajando no teníamos luz 24 horas, pero cuando sí había luz sí teníamos conectividad a internet, no teníamos señal móvil por las antenas y ahora ya no es necesario depender del combustible de la comunidad, sino que realmente tenés estas tecnologías como Starlink, ¿no? Me parece algo masivo, increíble, que va inclusive mucho más rápido de lo que creí que iba a ir. Inclusive cuando nosotros comenzamos con estos temas de salud digital, me parece que ha tenido un avance súper fuerte y rápido. De igual forma, la inteligencia artificial. Yo tuve la oportunidad de estar mucho, principalmente con ChatGPT, para terminar la tesis del máster. Entonces, ahí desarrollamos una relación muy profunda, realmente, con ChatGPT, pero principalmente de aprender a hacer prompts. Y me doy cuenta, esta semana vuelvo a abrir el ChatGPT, ahora te permite abrir un Canvas para poder hacer la edición directa, puedes hablar eh, por voz, ¿no? Por comando y te responde y es súper fluido y me parece increíble. Esto hace un año, hace 2 años, que era cuando estaba redactando mi tesis, no era así. Me costaba llegar al prompt para pedirle una tabla, que me hiciera un análisis más profundo, que me ayudara a hacer regresiones, pero ahora está súper fluido, inclusive te contesta súper natural, entonces me parece que esto va con una velocidad rápido. Lo veo como, no sé, el otro día también lo estaba pensando y lo veo como un anexo que viene a nosotros, tanto como médicos, como personal de salud, para ayudarnos como una extensión más en el cual al saber pedirle, darles buenos comandos, hacer una buena generación de prompt, tenemos una infinidad de posibilidades, tanto a nivel de no sé, hacer un expediente electrónico guiado por vos, que el paciente pudiese entrar, vos también vas indicando y que vaya llenándose la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y nadie tenga que escribir ni perder tiempo o generar estos procesos de telemedicina sincrónica, que gracias a Dios cuando comenzamos teníamos esos problemas de no tener conectividad y gastarnos toda la plata en proyectos en intentar comprar paquetes de conectividad, ahora no es necesario. Entonces, si viene a hacer esa apertura de posicionar más estos lugares de difícil acceso para que sepamos qué pasan ahí, que existen, poder hacerles llegar ayuda y poder generar más información. Entonces, en el ámbito de salud, yo lo vería como si potenciar la parte de telemedicina, que sabemos que es algo que se viene impulsando hace años, no solamente en Honduras, sino que en la región, donde han habido países con más éxito, pero aún así no han sido implementaciones a nivel nacionales, siempre son implementaciones regionales o locales o municipales, pero no se ha dado una globalización a nivel nacional, por así decirlo. Entonces ahora sí lo veo factible. Creo que hay un montón de cosas que se ven más claras ahora que hace 5 o 10 años. Y como decir, lo acelerado del proceso, o sea, la adopción de tecnología lleva una curva exponencial que a veces para uno es difícil dimensionar en tu cabeza cómo se ven los números de manera exponencial, pero hay un concepto que me gusta mucho de Google que se llama el siguiente billón de usuarios.
Y es que en este momento hay una gran parte de la población mundial que no tenía ni siquiera la posibilidad de tener un dispositivo electrónico. O sea, sabemos comunidades, por ejemplo, Surumlaya, La Cunca, que vos las conoces, que quizás muchas personas no han escuchado hablar de eso, pero son lugares que hay que ir 5 horas en una canoa. Olvídate de electricidad, olvídate de agua potable, olvídate de cualquier, incluso los niños que han nacido ahí en su vida han visto un vehículo, en su vida han visto un carro. Y hoy están naciendo con internet, con un dispositivo móvil. Y eso está transformando la realidad del mundo, porque eh, prácticamente hoy en día puedes tener acceso a la información de todas partes del mundo y tener acceso a ese conocimiento estando en una área donde básicamente es un territorio virgen. Se abre muchísimas las posibilidades, ¿verdad? Entonces, un tema que yo siento que es bastante eh, importante en todo esto es cómo hacemos para que se transforme el sistema de salud. La transformación digital, que es lo que hemos estado trabajando hace años, porque creo que también lo has vivido. Eh, en mi experiencia y bueno, lo que he podido eh, ver es que parte de la tarea del innovador es mitad del tiempo ver cómo traer cosas nuevas y mitad del tiempo ver cómo transicionamos de lo viejo, del papel, de las prácticas anteriores, hacia algo más digital, algo más eficiente, algo más moderno. Eh, Porque siento que hay una pared ahí que impide eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido, en promover la adopción digital? Porque has estado no solo en Honduras, has estado en otros países también y has estado en múltiples proyectos. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué aconsejarías para poder promover una cultura de uso de la información, una cultura tecnológica en las instituciones? Qué compleja esa pregunta, pero muy interesante. Wow, es que yo creo que yéndome muy a lo básico y para no entrar de un solo en la parte de gobernanza, sería educación, porque como bien lo mencionábamos, ¿no? Ya hay personas utilizando herramientas, imponiendo todos sus datos gratis y subiendo cualquier cantidad de información confidencial, ya se está dando. Entonces es más que todo de empezar a educar a la población, a los diferentes, inclusive segmentos, el segmento educativo, las escuelas, las amas de casa, ¿no? Y de verdad comenzar a dar a que se puedan ver los beneficios de, bueno, si digitalizamos estos procesos de salud, este es el beneficio que va a tener la población, se va a ver en reducción de costos, reducción de tiempo para acceso a servicios de salud, porque las personas así como pueden tener, sí, se pueden estar grabando en TikTok todo el día, ir a un centro de salud a tener una teleconsulta, por ahí que los puede descolocar, ¿no? Y qué me hicieron y qué pasó, como pasa en todo el sistema de salud, que uno entra a un hospital y se queda más confundido. Entonces creo que comenzar eso con proceso de educación, hacer un marketing por parte también, ¿no? Del gobierno, para que toda la población empiece a sensibilizarse en temas de salud digital, de sí, vamos a tomar su información, pero usted va a decidir qué vamos a hacer con esa información. No tenga miedo si se acerca a su centro de salud y le ofrecemos un servicio de teleconsultas para que tenga acceso a un nutricionista, a un endocrinólogo por primera vez. Entonces, y que las personas también lo empiecen a exigir en el centro de salud, ¿no? También creo que dar a entender todos los beneficios que una digitalización en el sistema de salud podría brindar. Ya sabemos, mejor accountability en todos los procesos. Eh, Creo que cada paso dado para proyectos masivos de implementación son muy complejos y lo podemos ver a nivel de diferentes países. No son pocos los casos exitosos que hacen una implementación a nivel nacional como tal.
se puede ver siempre que, por ejemplo, en comunidades autónomas tengan un sistema, en otra comunidad autónoma tengan otro sistema totalmente diferente, hablando de un sistema, un expediente electrónico, ¿no? O tal vez alguien ya adoptó un proceso de telemedicina, pero el otro está viendo si quiere. Entonces, homologar esos puntos de vista, qué es lo que se necesita, el primer paso, con qué se va a iniciar, es de lo más importante. Y en segundo lugar, yo diría, después de un proceso de educación masivo, para hacer una cultura de alfabetización digital en diferentes segmentos, la gobernabilidad, o sea, tener una ley que nos permita, ¿okay? Hasta qué punto puedo llegar con los datos que recolecto de mi paciente, de quién es dueño de esos datos, ¿no? Esos datos tan delicados. ¿Qué pasa cuando un paciente HIV positivo llega a mi establecimiento de salud? ¿Cuál es otra capa de confidencialidad que voy a utilizar? Y entenderlo también yo como médico general y entenderlo como cabeza que pone esas reglas sobre el juego. Creo que al momento de tener toda la parte legal bien fundamentada, se pueden dar pasos más concretos, porque sí sabemos que han habido muchas iniciativas, muchas startups con unos muy buenos procesos o actividades en temas de salud digital, pero muchas veces llegar a una sostenibilidad real es lo complejo. Y si hay un playground legal con todas los puntos en los cuales yo me tengo que ceñir también, pues es mucho más fácil alcanzar una sostenibilidad. Entonces diría eso, educación y gobernanza. Ujú. Sí, 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 se necesita mucho compromiso político para todas estas cosas. Si vos pudieras regresar a la facultad, ¿qué harías diferente? Uy, poner más atención. Anatomía. No, no, no. A ver, creo que poner más atención en las clases de salud pública y estadística, porque sí creo que en el momento en que uno es estudiante entra con muchas ganas de saber de patología, de fármaco, bueno, tenés que saberlo también, te enfocas mucho en la parte de biológica, el proceso de salud, enfermedad, la historia de la enfermedad actual, en eso nos enfocamos. Y dejamos al lado pues todo este otro pensamiento o estas soft skills que también se nos ofrecen hasta cierto punto en la escuela de medicina, que es el sistema de salud en el cual nos encontramos, conocerlo a profundidad, no solamente conocer tengo que saber de diabetes y qué tratamiento tengo que dar, sino que estas son las reglas de juego dentro de mi sistema de salud. Esto es lo que se ha permitido y en este punto estamos. Y entre más nos empapemos, ¿no?, en conocer la parte de salud pública, creo que es mucho más fácil también tomar decisiones como médico, me quiero especializar, a dónde quiero ir a ayudar, ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades del país? Y nos vamos sensibilizando más. ¿Qué crees que va a ser el impacto de la inteligencia artificial en la profesión médica? ¿Vamos a perder trabajos? ¿Vamos a ser menos relevantes? ¿Qué crees que va a pasar? No, yo creo que viene a potenciar, ¿no? A potenciarnos. Desde el punto en que te va a ayudar a hacer unos excelentes resúmenes para poder estudiar. No creo que ChatGPT pueda interferir por ejemplo, en los exámenes médicos. Sabemos que hay miles de maneras en cómo nos preguntan, desde ponerte un cadáver y agarrarte pedacitos de músculo. O sea, ahí ChatGPT no puede hacer nada por vos. Entonces, pero sí ayudarte a generar una estructura de me tengo que enfocar en estos temas desde un nivel educativo. A nivel ya profesional, de igual forma, te puede ayudar a generarte los protocolos que necesitas en el momento, esa ayuda con el fármaco, si no lo recordás. Es una herramienta que te viene a facilitar las cosas o a potenciar lo que ya estás haciendo para que puedas ahorrar tiempo, para que puedas dar pasos más seguros. Como te decía, sería un sueño tener ya una IA que por vos te esté grabando todo el expediente electrónico, entonces vos ya no tengas que escribir realmente. Entonces sí, siento que viene como ayudarnos a ordenar el proceso de pensamiento, de aprendizaje, que en medicina es muy valioso, a ayudarnos a tomar mejores decisiones, tanto basadas en evidencia, porque a veces mi corazón me dice que haga esto, pero tal vez si tengo un ayudante de guía, no tengo a nadie más a quien preguntarle, mi residente lo veo que duda, lo podemos hacer. Y se puede ir alimentando ya una inteligencia artificial con suficiente contexto en medicina para que nos pueda dar esta ayuda. Claro, la parte quirúrgica, la parte en el que yo tengo que explorar al paciente, sí va a ser, y lo veo así hasta ahora, totalmente humana, pero es esa parte de cómo nos conectamos con ella para potenciar. Sí, te lo pregunto porque yo he visto la
que hay como dos bandos. Hay personas que creen que van a perder su trabajo por la IA, que les molesta que, por ejemplo, vengan pacientes ya leídos, aprendidos y con el diagnóstico prácticamente. Y estamos otro pequeño grupo, creo, de personas entusiastas como vos, que lo ven como, hey, aquí hay bastante potencial, aquí podemos hacer mucho más de lo que ya hacíamos, pero mejor. El otro día te compartía un artículo de New England Journal of Medicine que decía la crisis de la atención primaria. Ya la gente no quiere estudiar medicina, enfermería, con la esperanza de ser un médico de familia o un médico general de atención primaria. Todo el mundo entra en medicina creyendo que se va a ser el ortopeda, el neurocirujano, el ginecólogo. Y sin embargo, está comprobado, no hay dudas, que la atención primaria salva muchas más vidas que la atención especializada. Sin embargo, cada vez tenemos menos personas dedicándose a la atención primaria. Y esto en algunos países está llegando a ser una crisis. De hecho, muchos de nuestros amigos se han tenido que ir a Alemania porque Alemania está viviendo una crisis realmente grande de atención primaria. No tienen suficientes médicos, no tienen suficientes enfermeras, tienen una población envejecida que requiere cada vez más cuidados, más atención y no tienen la cantidad de los recursos. ¿Cómo crees que se puede resolver ese problema que ya se siente a nivel mundial? La escasez de personal en atención primaria y la creciente necesidad de estos servicios. Qué interesante, porque sí, dejamos, bueno, aquí hay mucha crítica, muchas críticas social también acerca del valor de la consulta de atención primaria y verte como especialista, ¿no? Que ya, bueno, entras en otro tipo de canchas y preocupaciones, y más a nivel también hospitalario, pero preocupante, pero claro, un buen campo, si se tienen, si se tienen ya el suficiente entrenamiento para una IA, para responder las consultas que sabemos que no son complicaciones, que no son emergencias, que son consultas más enfocadas a enfermedades crónicas o también pueden ser enfermedades infecciosas agudas, porque se puede ir haciendo acuerdos de gestiones con los diferentes colegios, con los diferentes profesionales de la salud para decir, ok, esto es lo que puede realizar de diagnóstico una IA y hasta aquí puede llegar un árbol de decisión y aquí se necesita una intervención de un médico físico, un personal de salud, enfermero o enfermera. Sería bien interesante ver si ya hay algún tipo de implementación y qué tantas atenciones se pueden tener. O sea, aquí sí desconozco un poquito, te soy honesta, tendrá que leer un poco más si se han hecho ya algunas cabinas con algún modelo de inteligencia artificial que te permita disminuir la carga de atención en las consultas externas, en el primer nivel o en atención primaria. Pero sí me suena una idea que es totalmente factible, más que todo porque sabemos que en atención primaria van a ser esas muchas enfermedades que se van repitiendo, que ya sabemos que nos preparamos como médicos también, que ya sabemos que nos va a venir la gripe, nos va a venir la diarreíta, nos va a venir el hipertenso que viene a control o el paciente diabético que viene a control. Eso perfectamente se puede sistematizar para una respuesta y ver en el árbol de decisión dónde entraría el ser humano. Entonces sí podría ser como una posible respuesta a esos temas. No sé si vos has leído más sobre eso o sí. Fíjate que yo siento que este 2020 de en adelante hay tres tecnologías que están revolucionando el mundo y están cambiando la manera en la que muchas de las profesiones van a trabajar. Para mí esas tres tecnologías son inteligencia artificial, la robótica y blockchain. Yo creo que ahí se encierran muchas de las respuestas a estos problemas tan complejos. Porque sí, realmente, bueno, vos lo sabés, cuando dábamos consulta, colegas nuestros que dan consulta actualmente, o sea, empezás bien con el primer paciente, ya cuando van 20 pacientes ya tu cara ya cambió. Ya no es la misma energía, no es la misma entusiasmo y dependiendo del día,
ya tu cabecita ya empieza a fallar. No digamos los colegas que están en la emergencia de un hospital escuela, por ejemplo, que tienen 100 pacientes ahí, todos con necesidades urgentes. Y vos estás ahí solito, luchando contra el mundo, con un sistema ineficiente. Y sí, realmente que en este sentido, inteligencia artificial, siento que eh, potencia tus capacidades humanas para hacer más con menos. Y como decís vos, yo creo que sí es totalmente realizable y de hecho es uno de los proyectos en los que estoy trabajando en este momento, es cómo podemos educar a la inteligencia artificial bajo los protocolos que ya tenemos establecidos. Tenemos el manejo de atención pediátrica, manejo de pacientes diabéticos, manejo de pacientes hipertensos, ya eso está protocolizado prácticamente. Y, o sea, no tenemos la capacidad, aunque se espera de un médico que esté al top en su nivel de actualización, pero no tenemos honestamente la capacidad para estar leyendo todas las guías de actualización que hay sobre todas las enfermedades. Y eso es algo que la IA te puede ayudar a gestionar los pacientes de una manera más rápida, más estándar. Lo otro es la robótica. Siento que la respuesta a la crisis de pacientes seniles, o sea, no, ¿cuánto dinero te cuesta tener un cuidador para un paciente con Alzheimer, para un paciente con Parkinson? Esas cosas son insostenibles desde el punto de vista económico, o sea, no es cualquier familiar que va a poder tener el dinero para contratar un cuidador permanente para una persona senil. Entonces, la robótica junto con la inteligencia artificial creo que van a empezar a tener un papel más preponderante en estos siguientes años en el tema de salud. Y blockchain. Blockchain, bueno, este podcast se llama Crypto Doctors precisamente por el tema de blockchain y cripto. Que yo siento que es una tecnología al mismo nivel de revolución que el Internet. No sé qué tan familiarizada estás con eso. Con el blockchain, más o menos, más o menos. Entonces ahora me podés preguntar vos. Dale, cuéntame más acerca del blockchain Sí. y la salud. Mira, no sé si recordás que hace algún tiempo estuve trabajando en un proyecto que se llama Conexa, que la intención era llevar la atención médica al hogar de los pacientes, ¿verdad? Estamos hablando de pacientes mayores de edad, con limitaciones físicas, que no pueden estarse movilizando. Entonces queríamos llevar la atención a ese lugar. Y empezamos a tener como un workspace, ¿verdad? Que vos como médico te pudieras inscribir y ofrecer tus servicios y llevar la atención. Pero teníamos un problema respecto a la sincronización de la información. Vos sabes, un expediente digital pues no es cosa muy fácil de hacer, ¿verdad? Porque necesitas dónde se va a almacenar la información, qué nivel de seguridad van a tener esos datos, cómo vamos a hacer para compartir esa información. Y fue en ese momento, como en el 2015, 2016, que me encontré con la tecnología blockchain como una posible solución a eso. Entonces, la tecnología blockchain, ¿qué es la tecnología blockchain? Es llevar un registro de las transacciones que hay de una manera que sea segura y incorruptible, en esencia. Es como que, imagínate una hoja de Excel que se puede escribir, pero nunca se va a poder borrar. En ese sentido, pues, una transacción bancaria es justamente eso, es llevar un registro de quién le pasó a quién dinero. Pero si lo ves desde el punto de vista de compartir información, es lo mismo. O sea, cada vez que vos vas al médico, vos vas y hacen una transacción de información. Yo te doy información, vos me regresas un diagnóstico y unas recetas, ¿sí? Lo mismo es una transacción. Entonces, hablábamos antes de iniciar el podcast que hay tecnologías que ya son obsoletas realmente en el tema de manejo de datos, como o sea, no digo que sean obsoletas, pero ya hay muchas alternativas más baratas. Por ejemplo, yo en vez de venir y crear un sitio web y comprar un servidor que me va a valer $12,000 y ponerlo ahí en mi casa, que se puede ir la luz, puede caerle agua,
me sale mucho más barato pagar $20 al mes a Amazon Web Services y tener la misma capacidad. Entonces es muy, muy difícil no hacerlo. Pues bueno, un tema importante en lo de transmisión de datos es dónde se guarda la información. Pues blockchain te permite justamente eso. Blockchain está constituido por muchas computadoras juntas llevando un registro de la información. Entonces es descentralizar la información. Y los participantes pues tienen un incentivo económico al hacer eso. Entonces imagínate que en vez de tener múltiples servidores, en el caso del ministro, la ministra de Salud quiere poner su expediente universal de salud, en vez de tener múltiples servidores que tiene que pagar mucho dinero por ellos, eh, crea estos expedientes en la blockchain y se distribuye la información de manera muy, muy segura, encriptada, y las transacciones se van registrando de una manera incorruptible, o sea, siempre va a quedar ahí. Entonces, bueno, ese es un tema que creo que va a venir a potenciar el tema de transmisión de datos, privacidad de la información y escalabilidad, que creo que es lo más importante. Porque vos sabés que ya no es lo mismo hablar de 100 historias clínicas que 1 millón de historias clínicas, ¿verdad? Entonces, ese es un tema bastante, bastante complejo, que creo que el secreto podría estar en el uso de blockchain como tecnología. Pero bueno, no solo está el tema de la transmisión de información, sino que también yo creo que, y uno de los puntos que quería hablar con vos era sobre la inclusión financiera y su impacto en la salud. Creo que algo que yo he visto como una constante es que donde hay más problemas de salud es donde hay menos acceso económico y capacidad financiera. ¿Qué me refiero con esto? O sea, no estoy hablando solamente de la mosquitia. Aquí, en los barrios marginales, hay muchas personas que todavía no tienen ni acceso a una cuenta bancaria. Eh, Esto es, creo que algo que afecta mucho el proceso de salud a las personas cuando vos no tenés ni siquiera cómo asegurar tu comida, no tenés seguridad de acceso a dinero, a preservar el valor de tu trabajo. Entonces creo que eso tiene un impacto muy muy grande en la salud. Eh, entonces, bueno, no sé si te gustaría hablar un poquito más del tema de economía y salud y cómo ves que eso impacta en los resultados de salud. No, claro, claro que sí, pero me interesa también ver por dónde lo querés llevar, porque soy como, ajá, la parte de economía y salud, pero ¿hay alguna propuesta que se podría hacer? Porque sí sabemos que al no tener los suficientes recursos materiales para buscar, para poder ir a un, ¿qué sería? A un establecimiento de salud, y no solamente al centro de salud más cercano, sino que tal vez la necesidad de moverte a un hospital, a una clínica privada para que te vea un especialista en ese momento y no entrar en una lista de espera, pues es casi nulo si la persona se encuentra en un trabajo informal, que como sabemos la mayoría de los hondureños es el trabajo con el que encuentran hasta el día de hoy. Entonces lo que termina pasando es que la persona no va al médico, no busca servicio de salud, porque no lo puede pagar, se complica más. Después esa persona nos termina en la emergencia del hospital escuela y ya es alguien que no va a poder seguir ayudando a su familia para que con toda la parte económica, ¿no? Entonces se termina volviendo como una carga para el mismo sistema de salud, porque va a ser un paciente que no va a poder colaborar, no va a volver a insertarse a trabajar como antes. Entonces va a volver a caer como en ese ciclo de no tengo dinero, sigo mal, ahora tengo una enfermedad crónica y voy a tener que estar yendo, no sé, cada 6 meses a hacer una fila de 6 horas para ver si hay medicamento en el hospital y me dan, si no, pues me regreso a mi casa. Y lo vemos, y como decías vos, no solamente en esos lugares de muy difícil acceso, sino que también en la zona periurbana, donde hay mucha pobreza urbana. Entonces, ¿de qué manera? Y esa sería como una pregunta, y no sé cómo lo veo vos, ¿hay alguna manera que se pueda ofertar para estas personas de que puedan retener, no sé, esa economía? O ahorita, por ejemplo, tenemos todo el problema de la inflación,
y a quien más bien le va peor es este mismo perfil de persona, ¿verdad? Que está en el trabajo informal, que no tiene muchos ahorros o que no puede lograr ahorrar. Sí, mira, yo he ido por este rabbit hole de tratar de entender estas asociaciones que hay. Para mí, eh, salí de la escuela de medicina pensando, ay, voy a ayudar al mundo a ser más saludable, a ser más sano, y me di cuenta en el proceso de que la economía juega un rol bastante importante. Es decir, podemos llevar telemedicina, podemos llevar médicos hasta los últimos rincones del mundo, pero si no resolvemos el tema de la pobreza, eso va a seguir ahí, va a seguir ahí. Entonces, hablar de salud y economía tiene mucho sentido ahora. Yo antes de ver y proponer una solución, ahora pienso, y el tema económico, ¿cómo lo vamos a ver? El tema de la sostenibilidad, ¿quién va a pagar por esto? ¿Quién le va a dar seguimiento? Porque me doy cuenta de que cuando vos tenés seguridad financiera, podés planificar para el futuro. Entonces, es un tema filosófico también porque cuando vos no tenés confianza en el futuro, eh, perdés control de tu vida, digámoslo así. Creo que en ese sentido, el sistema monetario que vivimos actualmente contribuye mucho a esa falta de esperanza. ¿Por qué te lo digo así? Imagínate dos generaciones atrás, tres generaciones atrás, la vida como era. Básicamente todo el mundo tenía su casa propia, todo el mundo tenía sus vaquitas, sus terrenos, era hasta cierto punto autosostenible, en el sentido de que no dependía de un trabajo para poder sobrevivir. No digo que, o sea, eso no hemos mejorado, o sea, sí ha habido mucha mejoría, pero entonces la pregunta es, ¿por qué ahora? Y solo míralo en nuestra generación. Somos la generación más preparada de la historia. Nunca ha habido tanto eh, profesional universitario per cápita como ahora. Sin embargo, una constante que yo veo en nuestra generación es esa falta de seguridad financiera. Quizás nuestros padres a nuestra edad ya tenían casa, ya tenían carro pagado, ya tenían, estaban educando a sus 4 hijos en una escuela privada. Hablando pues de quizás ese 5% de la población. Hoy en día nosotros con un título universitario es bien difícil pensar en me voy a comprar una casa, me voy a comprar un carro, voy a tener 5 hijos en una escuela privada. Es una cuestión bastante difícil y de hecho eso creo que está afectando mucho en el deseo de siquiera tener hijos, porque si no puedo ni mantenerme yo, ¿cómo voy a mantener a otra persona? Entonces, creo que el sistema monetario tiene mucho que ver en esto y te lo voy a decir porque hablaba con mi abuelo hace un tiempo y él me contaba una historia bien divertida. Me dice que su abuelo, su papá, perdón, le gustaba beber y un día apostó su casa en un juego de cartas y la perdió. Y la mamá de él le dijo, no voy a perder mi casa por un borracho. Entonces, dice mi abuelo, ¿verdad? Me cuenta que tuvo que ir, eh, el papá de ella le prestó 300 pesos para recomprar la casa que valía 600 lempiras. 600 lempiras una casa en ese entonces. La mamá de él solo tenía 300 y el abuelo le iba a prestar los otros 300 pesos para recomprar la casa. Dice mi abuelo, y me lo imagino, que se fue en una mula, porque era en otra aldea, y llevaba 2 bolsas de cuero, 150 pesos de plata en una bolsa, 150 pesos de plata en la otra bolsa. Y eso te podía comprar la mitad de una casa. Estás hablando que hoy, ¿cuánto cuesta una casa? 3.5,
4 millones de lempiras. Estás hablando que en una bolsa llevas 2 millones de lempiras, en la otra otros 2 millones de lempiras. Entonces, ¿qué pasa? El dinero ha perdido valor. Y es precisamente ese el tema que yo personalmente creo que explica mucho de la situación en la que vivimos hoy en día. Si vos no tenés una forma de preservar el valor de tu trabajo, vos no pensás en un futuro, pensás en cómo voy a gastar ese dinero hoy. Creo que todos hemos visto gente que solo piensa en qué, qué voy a hacer hoy o qué voy a hacer esta semana. O qué. La mayoría de la gente sabe que sin un trabajo este mes ya no tiene para pagar las cuentas. ¿Y qué pasa? Que esa falta de preservar valor en el dinero está causando esta desesperanza por el futuro, por pensar más adelante, antes que esa visión estoica del mundo de voy a sembrar hoy para cosechar en 6 meses, ya no la tenemos. Ahora todo lo queremos inmediato, todo lo queremos para allá. Precisamente porque hoy el valor de tu trabajo no se preserva por mucho tiempo. O sea, si yo te doy 10,000 lempiras ahorita y lo metes al banco, en un año esos 10,000 lempiras probablemente te pueden comprar lo que hoy comprarías con 9,000. Es decir, la inflación, ¿verdad?, está causando que cada vez valga menos tu dinero. Entonces no hay un interés en ahorrar, no hay un interés en pensar para el futuro. Todo lo queremos ahorita. Entonces, yo en todo este proceso de entender un poquito la relación con la salud y la economía, pues me encontré con Bitcoin y en ese momento lo vi como una cosa interesante, pero había muchas conversaciones alrededor de eso. Pero lo que sí me llamó la atención era esa capacidad de preservar el valor en el futuro. Y una vez que ya me metí a estudiar Bitcoin y bueno, las tecnologías blockchain y cripto en general, pero Bitcoin fue lo que llamó más mi atención, me di cuenta de que vivimos en un sistema que está diseñado precisamente para que unos pocos acumulen toda la riqueza y la gran mayoría que seamos quienes aportamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para que estos acumulen más. Y puede sonar a teoría conspirativa, pero realmente yo lo veo. El otro día hacía un post que fue un poquito controversial porque ¿qué produce la política en sentidos prácticos? ¿Qué genera? ¿Qué creación de valor hace la política? Ninguna. O sea, la política es básicamente ser un referee para que los demás juguemos, pero no crea valor. ¿Y cómo nos explicamos que un diputado entra ahorita pobre y sale con 5 casas, 10 prados, guardaespaldas, en cuestión de un periodo de gobierno? Entonces, si aquí no funciona bien la matemática, porque el productor, el agricultor, el ganadero, que ellos sí están produciendo algo, están más arruinados que el político que no está produciendo nada. Entonces ahí empezaron a resonar mejor esas ideas de ¿y qué tal que el sistema está diseñado de esa forma? Para sustraer valor. Entonces ahí fue donde entendí que si vos tenés la impresora de dinero, vos podés controlar cuánto dinero extraes de la economía, ¿verdad? Porque cuando hay una frase de la economía austriaca, de la Escuela de Economía Austriaca, que dice, la inflación es la mejor forma de robo que existe, porque la gente ni cuenta se da que le están robando, y para cuando se dan cuenta que les han robado, es súper fácil culpar a todos los demás menos al responsable, que es el que tiene la capacidad de generar dinero o generar deuda, ¿verdad? Entonces, proyectos, vos sabes de proyectos, de gestión de proyectos. Si el gobierno viene y dice, quiero hacer un proyecto para darle suéteres a viejitos en la calle y voy a destinar 100 millones de lempiras para eso, el gobierno
lo hace, solo manda la orden ejecutiva y de algún lugar hay que sacar la plata para hacerlo. ¿Y de dónde sale normalmente la plata? De préstamos internacionales, de cómo... Entonces eso también es generar dinero, eso es básicamente como tener la impresora de dinero. Y vos sabés que cuando se ejecutan proyectos en el sector público, 80% va para acá, 20% va para allá, y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que no hiciste más productivo al país, no tenemos más exportaciones, no tenemos más de nada. Básicamente lo que tenemos es más papel circulando en la economía. Y eso es como echarle más agua a la sopa. No es que estás haciendo más sopa, estás raleando la sopa. Pues lo mismo sucede y ese es el efecto que tiene la inflación. Entonces, Bitcoin es una propuesta que creo que viene a resolver este tema. Si yo tengo un suministro fijo de un dinero, que eso es Bitcoin, es dinero digital, pero que tiene unas reglas que hacen que su suministro no se pueda, ni aunque quisiéramos, alterar. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la certeza de que eso no es adulterable o no es diluible como lo es los lempiras, los dólares, los euros, que básicamente obedecen a las decisiones de unos pocos políticos sobre el destino de una economía, ¿verdad? Entonces, si quitas la política del sistema monetario, el libre mercado se encarga de hacer las cosas más justas. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con eso? El libre mercado. ¿Quién dice que una Coca-Cola vale? ¿Cuánto vale una Coca-Cola ahora? 20... No tomo Yo Coca-Cola. tampoco. Salud. 25 lempiras, 30 lempiras. ¿Quién dice que la Coca-Cola debe de valer 30 lempiras? ¿Hay una orden ejecutiva que diga eso? No, es el libre mercado. O sea, si a mí me venden una Coca-Cola a 60 lempiras, yo no voy a pagar 60 por ella. Entonces, ¿qué le toca al que me la está vendiendo? Bajarle el precio hasta un precio en que la gente sí quiera comprarlo. Y entonces ahí se creó un balance, que es la mano invisible, ¿verdad? En la economía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando separamos el sistema monetario de la política, el sistema monetario obedece a las leyes del mercado libre, que es oferta y demanda. Entonces su precio se establece dependiendo de la cantidad que la gente quiere comprar. Entonces la primera vez que yo, por ejemplo, compré Bitcoin, lo hice cuando valía $20,000. Ahorita está en $105,000. Y en el proceso, como yo vi que esa separación de la política, del sistema monetario, y de que es una manera justa, porque creo firmemente que el mercado libre es la mejor forma económica que existe para poder hacer las cosas de manera más justa. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más gente demanda este bien, este activo, y como su suministro tiene un tope, entonces el precio va a ir en aumento y va a ir en aumento. ¿Y ahora qué me permite eso a mí? Me permite pensar a futuro, me permite poner mi dinero aparte, me permite pensar en que sí vale la pena ahorrar. Porque yo ahorro 1,000 lempiras ahorita, lo pongo en Bitcoin y yo regreso en 5 meses y esos 1,000 lempiras ya no son 1,000 lempiras, probablemente son 1,500, 1,800, 2,000 lempiras. Imagínate, para cuando yo empecé, quizás en el 2018, que fueron las primeras veces que yo empecé a invertir en cripto, y pues hubiera puesto esos 1,000 lempiras ahí cuando valían $20,000, hoy esos mismos 1,000 lempiras valen 5 veces más, es decir, son 5,000 lempiras. Entonces, creo que a nuestra generación le tocó vivir la desilusión de eso, de que ahorrar no vale la pena, de que ¿para qué voy a pensar en el futuro si va a valer menos el dinero? ¿Me entendés por dónde voy? Entonces, creo que es un tema cultural que se ha ido generando gracias a que este sistema monetario es, primero, tan ineficiente en el sentido de que pierde valor, va perdiendo valor. Y segundo, es súper manipulable porque claramente la política se ha convertido en una carrera súper lucrativa. Cuando en realidad antes
en los años 60, 70, ser diputado era un servicio público que hacías. No obtenías gran cosa a partir de eso. Mi abuela tenía una fonda en el centro y me dice, aquí venían desde viceministro, ministro, diputado, a una fondita que vendía tacos. ¿Cuándo has visto que hoy un diputado se pare en un puesto de la calle a comer? Entonces, ¿qué pasó? Entre 1960 y 2025, que en 1971 Nixon separó la convertibilidad del dólar por oro. Entonces, ahí es donde realmente nace el sistema monetario que tenemos actualmente, que no está basado en nada. No tenés que, un banco central no tiene que tener prueba de reservas para imprimir dinero. Básicamente lo que hace es que creas más deuda para imprimir más dinero y creas más deuda y creas más deuda y creas más deuda. Entonces eso es lo que yo siento que Bitcoin ha venido a resolver. Y ahora, ¿cómo eso se relaciona con la salud? Te estarás preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con Sí, la qué salud? montón de información y es como, ahorro, inversión. Pues yo lo veo que tiene muchísima relación, porque cuando vos tenés la capacidad de preservar el valor de tu esfuerzo, imagínate una persona que produce plátanos allá en la ribera del río Cruta, en la Mosquitia. Esa persona invirtió esfuerzo, invirtió en tener ese producto y ella puede asegurar de que lo que genere a partir de esa venta lo va a poder guardar, lo va a poder conservar y le va a permitir vivir por el resto de la temporada cuando vuelva a salir la siguiente cosecha. Entonces, sí, hoy en día, con Starlink, con telefonía móvil, con acceso a cripto, esa persona perfectamente, sin necesidad de ir a ningún banco, que vos sabes que allá los bancos que te piden una carta de dónde trabajas, te piden unas referencias comerciales, o sea, allá no es tan fácil abrir una cuenta bancaria como lo es aquí. Allá te meten un montón de trabas, porque está el tema del narcotráfico. Entonces, hay miles, miles, miles de personas que no tienen acceso, no tienen inclusión económica, no pueden ni siquiera pensar en un ahorro, ¿verdad? Entonces, yo siento que, como lo hablábamos al inicio, la adopción de la tecnología te sorprende muchas veces porque es impredecible lo que va a suceder. O sea, yo no me imaginaba que tan rápido íbamos a tener inteligencia artificial como la que tenemos ahora. No me imaginaba que íbamos a tener conectividad como la tenemos ahora. Pues ahora sí me imagino que va a llegar un momento en el que una persona en una zona rural de la Mosquitia va a estar transaccionando con Bitcoin o con cripto, precisamente porque es mucho más fácil. Eh, yo, por ejemplo, sabes que tengo un laboratorio. Para yo poder tener un acceso a un cobro digital, yo tengo que pagar primero tengo que abrir una cuenta corporativa, que eso ya es un rollo porque tenés que estar constituido, llevar escritura, necesito pagar una suscripción anual, una suscripción mensual y un cobro por transacciones. O sea, para mí, cobrar de manera digital es o sea, una inversión que tengo que hacer bastante grande. Y al final, el banco o Visa se va a quedar con el 3% de mi dinero, ¿verdad? En cambio, Bitcoin, si yo descargo de manera gratuita una billetera en este momento en mi celular, no necesito pedirle permiso absolutamente a nadie. Yo ya te puedo mandar una factura digital en Bitcoin y que vos me empeces a pagar en moneda digital. Eso jamás en la vida lo hemos tenido. Esa facilidad de incluir a tanta gente en una máquina económica va a cambiar las reglas del juego. Y yo espero mucho que lo haga, precisamente porque he visto las injusticias cuando no hay inclusión económica. Cuando vos tenés la seguridad de que tu esfuerzo va a preservarse en el futuro, entonces vos empezás a hacer planes, empezás a decir, voy a mandar a mis hijos a estudiar, voy a comprar mejor comida, voy a comprar una casita,
empezás a pensar en el futuro, cuando vos tenés seguridad de él. Pero cuando no vivís en esa zozobra de que no sé qué va a pasar mañana, como vos sabés que, de hecho, la cultura misquita es bien así. Yo tengo muchos amigos misquitos y muchas personas que Viven al día. viven al día a día. O sea, si cayó dinero, comen. Si no, no. Entonces es bien difícil mantener la salud en un ambiente en el que no hay una seguridad económica primero. No sé qué pensar de todo eso. No, bastante interesante, porque como vos decís, no, tampoco hubo en la escuela ni en la universidad, más nosotros que somos carreras de salud, en ningún momento nos empezaron a explicar qué pasa, ¿no? Con toda esa parte financiera y económica y de finanzas, no tuvimos educación financiera. El capitalismo también está bien intenso y hay una desesperanza, ¿no? Por eso, por esa misma sensación de no voy a poder ahorrar, no voy a poder comprar mi casa, posiblemente lo que me pueda comprar es un carro. Y si estoy en pareja, ahí sí optar a deudas, ¿no? Entonces eso es muy interesante, estos temas que abren esa perspectiva de, sí puedes ahorrar, pero tenés que generar este hábito de saber dominarte, de esperar un tiempo, ¿no? Y aprender a cómo invertir. Porque vos hablas mucho de eso, de inversión y esperar en tiempo, y es cuando uno comienza a ver los beneficios. Entonces me parece un tema bastante interesante. Te soy honesta, sé muy poco acerca de cripto, de inversiones. Pero me parece un punto de que se tiene que empezar a hablar más, ¿no? Y que se tiene que dar esta educación de no tengas miedo, sino que yo te voy a explicar paso por paso cuál es el impacto, cuál va a ser el beneficio. Con esos ejemplos prácticos también que dijiste vos, que tuviste que esperar 5 años para ver también un aumento, ¿no? En esa cuenta. Y de generar esa seguridad, porque al final, no sé, justo estaba leyendo Sapiens y te hablaba de todos estos conceptos que son ficciones. Al final la parte monetaria nos la inventamos para tener otro sistema que fuese más eficiente al trueque. Y al final lo pensaba, no sé qué te parece esta idea de que la cripto, o el Bitcoin, sí, lo que tenemos que hacer es tener a más personas entendiéndole para que esta ficción acerca de la Bitcoin, así como esta ficción acerca del dinero, que ya la vivimos, ¿no? Y la sufrimos en el capitalismo, se haga una realidad. Porque es eso, creo que es más de perderle el miedo y saber qué es lo que tengo que esperar yo. A nivel de salud, rescatando lo que decías, me parece súper interesante poder ayudar a esas poblaciones de difícil acceso que no, que lo que hablábamos, la inflación los va, pues les va a dañar más a ellos. Entonces a esas personas que tal vez sí tienen un negocio y sí tienen esa oportunidad de inversión, pero no saben cómo, pues que empezarles a demostrar, ¿no?, estos beneficios. Entonces sí me gustaría ahondar un poco más en esa parte de cómo el Bitcoin realmente da una fuerza a la salud, que creo que es un tema que no se agota ahorita en este espacio, pero yo me voy con mucha curiosidad, ya entendiendo, ok, es como un sistema también de inversión. Ahí es a donde vas apuntando con el Bitcoin. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para ir cerrando, porque se nos acabó el tiempo, pero sí, realmente que la intención de Crypto Doctors es justamente eso, educar, enseñarle a la gente cómo adoptar esta tecnología, que también es una forma de inversión, y poder tener una transformación no solo de su salud, sino de su vida en general. Porque como te decía, o sea, cuando uno tiene seguridad financiera puede pensar a futuro. Cuando no tiene seguridad financiera ni siquiera de qué va a pasar en un mes, es bien difícil hacer planes, es bien difícil tener esa tranquilidad. Y cuando no hay, yo creo que mucho del problema, cuando no hay seguridad financiera, se traduce en una peor salud, estrés, ansiedad, adicciones. O sea, todo esto está súper conectado. Entonces, para mí es bastante prioritario que los médicos empecemos a pensar un poquito en cómo la economía y cómo acceder a nuevas opciones que te ayuden a mejorar esa situación pueden tener un impacto positivo en la salud de todo el mundo. Y al final eso es lo que queremos. Creo que por eso estudiamos medicina, por eso estamos en el sector salud, para ayudar a la gente a ser más sana. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Emi, por esta entrevista. Espero que no sea la última.
y creo que hay muchísimas cosas de las que podemos seguir hablando. No se pierdan esta próxima semana, voy a estar en El Salvador, en la conferencia de Bitcoin Salvador. Vamos a traerles información acerca de qué hay de nuevo y esperamos que Honduras se convierta también en un país pronto que pueda adoptar esta tecnología, porque siento que así como El Salvador lo está haciendo, es una gran ventaja para toda la población. Ojalá que más personas se unan a esta iniciativa de enseñar acerca de Bitcoin, de cripto, de estas nuevas tecnologías, en pro de tener una mejor sociedad, un país más justo, un país más libre y una mejor calidad de vida. Así que muchas gracias, Amy. No sé si querés dar un mensaje a nuestra audiencia. No, solamente muchas gracias, Manuel, por el espacio y espero sí que sigamos platicando sobre estos temas y seguirme educando también un poco más. Y gracias a vos.
por el tema de blockchain y cripto. Y yo siento que es una tecnología al mismo nivel de revolución que el Internet.